Hoy te invito a reflexionar en algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. La verdadera belleza, esa que no se compra ni se pinta, sino que nace del corazón en armonía con Dios. Elena G. White nos recuerda que la gracia celestial es el adorno más precioso que un ser humano puede poseer. No estamos aquí para juzgar, sino para mostrarte que en Cristo hay una hermosura que no envejece, una luz que no se apaga, una paz que ningún maquillaje puede dar. Este mensaje no es de condenación, sino de esperanza, de justicia divina y de amor puro. Prepárate, porque hoy descubrirás que lo que el mundo llama atractivo no se compara con la gloria de un carácter transformado por el Espíritu Santo. Quédate con nosotros, porque Dios quiere revelarte que eres más valioso que cualquier apariencia externa. Comencemos este viaje hacia la belleza eterna, hacia una vida más cerca de Cristo. Hablar del maquillaje en el pensamiento de Elena G. de White exige mirar más allá de un cosmético o de una práctica aislada, porque en sus textos la cuestión de adornar el rostro o el cuerpo forma parte de una visión total de la vida cristiana. Salud integral, pureza de motivos, modestia, economía, misión y por encima de todo, la formación de un carácter que refleje el Espíritu de Cristo. Ella escribe a mujeres y hombres en una época segunda mitad del siglo XXI y comienzos del XX donde la moda se aceleraba, los productos cosméticos carecían de regulación y la presión social hacia la ostentación se presentaba como signo de estatus y respeto. En ese contexto, las advertencias de White no nacen de una estrechez cultural, sino de un discernimiento doble. Por un lado, sanitario, porque muchos cosméticos de su tiempo literalmente enfermaban, y por otro lado, espiritual, porque el foco del cristiano debía descansar en la belleza del carácter y no en la publicidad de la apariencia. Cuando ella habla de pinturas, polvos o adornos, lo hace desde ese marco: proteger la vida, formar el carácter y orientar el testimonio hacia lo perdurable. Y si hoy buscamos comprender su postura respecto del maquillaje, tenemos que oír su voz en esa clave de totalidad, donde cada elección externa es un acto pedagógico invisible sobre el corazón y cada gasto superfluo es un archivo contable en la conciencia que rinde cuentas de a quién tratamos de agradar. Desde el ángulo sanitario, las razones de su cautela inicial con el maquillaje son claras. Durante el siglo XIX era común que los cosméticos incluyeran plomo y mercurio en diversas combinaciones, lo que generaba palidez artificial, rubores duraderos y blanqueamiento engañoso a costa de intoxicar la sangre y lesionar la piel. De ahí su frase hoy célebre que advertía que muchos están, sin saberlo, dañando su salud y poniendo en peligro su vida por el uso de cosméticos, y que muchas vidas habían sido sacrificadas por ese medio. Esa afirmación aparece en un artículo del Health Reformer, octubre de 1871, y refleja tanto su preocupación pastoral como la evidencia médica de su entorno inmediato. En efecto, instituciones adventistas y voces sanitarias de la época ya denunciaban que esmaltarse el rostro implicaba pintarse con pintura de plomo y que otra mezcla mortal era el bermellón, derivado del mercurio, cuya aplicación crónica terminaba pasando al torrente sanguíneo. Si hoy sabemos que la regulación moderna redujo dramáticamente esos riesgos, el principio que White rescata permanece vigente: no comprometer la salud por una belleza artificial, ni correr tras un brillo fugaz que, a fin de cuentas, empobrece los resortes de la vida en nombre de una apariencia. En su horizonte, la integridad física es parte del culto, el cuerpo es instrumento para servir mejor, y la belleza auténtica jamás debería comprarse al precio de la vitalidad. Pero Elena de White no reduce el tema del maquillaje a toxicología, mueve el eje hacia el corazón. Por eso, cuando aborda el vestir y el adorno, su brújula espiritual se asienta en la Escritura.
la Biblia nos enseña la modestia en el vestir. De manera concreta, comenta la enseñanza paulina que las mujeres, y por extensión, los creyentes se adornen con pudor y modestia, y subraya que todo medio destinado a llamar la atención queda fuera de la norma cristiana, no porque Dios se oponga a la belleza, sino porque el yo ansioso de exhibición desvía la mirada del observador del carácter de Cristo hacia el escenario del ego. Así, el criterio no es si está de moda o si lo hacen todos, sino qué alimenta en mí este gesto: humildad o vanagloria, gratitud o comparación, libertad o esclavitud a expectativas ajenas. En ese sentido, insiste en que la sencillez y el recato no son sinónimos de descuido ni de aspereza. Al contrario, la limpieza, el buen gusto sobrio y la armonía en el vestir honran el orden creado y comunican respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Por eso su afirmación: la Biblia nos enseña la modestia en el vestir. Todo medio destinado a llamar la atención queda excluido. Cristaliza el principio rector: vestirse de manera que no robe protagonismo al testimonio del carácter. En primera persona, su pulso profético también quiere tocar fibras íntimas. Se me ha mostrado, repite en sus testimonios, que el orgullo en el vestir roe la espiritualidad, atenúa la sensibilidad hacia la voz de Dios y crea una cultura de comparación que empobrece la vida de iglesia. En un pasaje vigoroso, advierte: la moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad de nuestro pueblo. Y añade que todas las manifestaciones de orgullo en el vestir deberían preocupar a la comunidad porque revelan un desplazamiento del centro. Lo accesorio avanza al trono y desequilibra las prioridades del alma. La primera persona, se me ha mostrado, no pretende imponer arbitrariedad, sino pastoralidad. Es el testimonio de una conciencia que, buscando el bien del rebaño, diagnostica la enfermedad moral que se esconde tras la ostentación, incluso cuando ésta se reviste de gusto y estilo. El maquillaje, en esa clave, puede ser tan inocente como un gesto de higiene o tan peligroso como un aliado del orgullo. Y el discernimiento no se mide por la etiqueta de un frasco, sino por la verdad de la motivación. Joyas de los Testimonios, tomo 1. Ahora bien, Elena de Guay no propone una estética gris ni un rechazo hermético de lo bello. Propone una reubicación de la belleza en su raíz, el carácter. Por eso puede escribir en un tono que destila equilibrio, que a Dios le agradaría ver a nuestras hermanas vestidas con ropas aseadas y sencillas, dedicadas a la obra. La belleza interior no excluye la pulcritud ni la armonía, sino que las integra en un orden donde lo externo sirve a lo interno y lo realza sin robarle el crédito. Es por ello que cuando anima a evitar la exhibición, no promueve descuido, sino dignidad. No desalienta el arreglo, sino la teatralidad. La diferencia es sutil y decisiva. El cuidado personal puede expresar respeto por el templo del espíritu. La ostentación, en cambio, explota el cuerpo como valla publicitaria del yo, hijas e hijos de Dios. Este énfasis se refuerza cuando Guay aborda la economía del adorno. El dinero invertido en realzar la apariencia sin necesidad tiende a ser dinero que no llega a causas más nobles. No se trata de establecer una tasa de cosmética permitida, sino de examinar el equilibrio. ¿Cuánto de lo que gasto en hacerme ver podría convertirse en alivio para el que sufre o en impulso para la misión? Ella advierte contra llenar la vida y las casas de objetos costosos y decoraciones deslumbrantes, porque esa inclinación satisface la soberbia de la vida y distrae del propósito mayor. De nuevo, el maquillaje entra aquí como símbolo entre otros. Ungir el rostro con brillo superfluo puede equivaler a adorar un ídolo pequeño que pide sacrificios regulares de tiempo, dinero y atención. Y si ese ritual interior nos deja más impacientes y más dependientes de la mirada ajena, entonces
el precio es demasiado alto. Quien lee a Elena de White con prisa podría creer que su juicio es inapelable contra todo maquillaje. Sin embargo, al respirar sus páginas con calma, aparece un patrón más fino. Se alza contra el maquillaje cuando está al servicio de la vanidad, del engaño o de la salud comprometida, y reclama un espíritu de modestia que en la práctica desalienta aquello que es pensado para llamar la atención, pero al mismo tiempo sostiene el valor de la limpieza, de lo aseado, de lo presentable, de lo digno. Ella no canoniza la dejadez ni santifica la aspereza. Santifica la sinceridad de motivos y la obediencia a la luz que uno tiene. Así, si hoy una persona evalúa sus cosméticos y descubre que son seguros, que no se usan para disfrazar el yo ni para competir con otro, y que no desvían recursos que deberían ir a causas más urgentes, entonces el espíritu del consejo estaría satisfecho. El adorno externo no compite con el adorno interno, y el rostro cuidado no enmudece la voz de la conciencia. Conviene, no obstante, distinguir entre seguridad moderna y sabiduría eterna. Es verdad que las regulaciones actuales han reducido al mínimo los riesgos tóxicos que tanto preocupaban en el siglo XIX. Las vidas sacrificadas por el uso de polvos con plomo o compuestos mercuriales ya no suelen ser la consecuencia típica de un maquillaje comercial. Pero la pregunta de White nos alcanza con igual filo. ¿Qué hace en mí la costumbre de pintarme? ¿Qué hábitos alimenta? ¿Qué alegrías me promete? ¿Y qué temores me infunde? Si me descubro a mí mismo incapaz de salir sin mi rostro puesto, ¿no estaré rindiendo culto a un pequeño altar? La sabiduría de White entonces actúa como terapia preventiva del alma. Vigila el corazón para que el adorno no se convierta en prótesis de autoestima y recuerda que la identidad cristiana se nutre en lo secreto, no en la vitrina. La pedagogía de White sobre el adorno también es eclesial. Cómo nos vestimos y nos presentamos educa para bien o para mal a la comunidad. De ahí su insistencia en que quienes profesan el Evangelio eviten aquello que alimenta la fascinación por lo superficial. Cuando, en primera persona, advierte que ciertas reuniones de placer promueven orgullo en el vestir, orgullo de la apariencia, complacencia propia, hilaridad y frivolidad, no está demonizando la alegría santa, sino desenmascarando el ambiente donde la diversión se sirve del exhibicionismo y la risa brota de la burla o la ironía. En ese ecosistema, el maquillaje como los trajes, los peinados o las joyas se convierte en lenguaje de jerarquías y en contraseña de pertenencia. Y la iglesia, que debería ser hospital para el alma, se transforma en pasarela. La propuesta de White es contracultural. Cultivar una estética del servicio donde lo bello está al servicio de lo bueno y donde el arreglo sirve al encuentro y no a la competencia. Testimonios para los ministros. Para asentar el criterio, Elena de White regresa una y otra vez a dos textos faros, Primera de Timoteo 2:9 y Primera de Pedro 3:3 y 4. Allí no se prohíbe la belleza, sino que se reordena la belleza. Vuestro adorno no sea externo, dice Pedro, sino el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Esta relectura de la moda nace de un evangelio que invierte los términos. El mundo adorna el cuerpo para ocultar el alma. El discípulo adorna el alma para transfigurar el cuerpo. De modo que aún un vestido sencillo y un rostro sin estridencias se vuelvan luminosos por la paz que irradian. Por eso cuando White comenta estos pasajes, no está redactando un manual de vestuario, sino ofreciendo un mapa del corazón. Aquello a lo que atiendes es lo que te adorna. Y si atiendes a Cristo, Él será tu adorno más convincente. En términos prácticos, ¿qué significan estas convicciones para quien hoy se pregunta por el maquillaje? Primero, examinar la salud. Productos seguros, piel cuidada, prácticas informadas. Si algo irrita, inflama o daña, no se usa. Segundo, revisar la intención. ¿Lo uso para verme aseado y profesional o para despertar
admiración y comparación. Tercero, ponderar el contexto. Hay ámbitos laborales y culturales donde un aspecto mínimamente arreglado facilita el trato. El desafío es no cruzar la línea hacia la proyección de un yo agrandado. Cuarto, evaluar la economía. ¿Cuánto de lo que gasto sobre mi rostro debería estar realizando otra clase de milagros en manos de Dios? Quinto, escuchar la conciencia y la comunidad. Si mi elección hiere a otros, confunde a jóvenes inestables o provoca tropezadero, conviene simplificar. Y finalmente, cultivar el adorno que nunca daña y siempre embellece: mansedumbre, servicio, dominio propio, alegría limpia. Este decálogo no se impone como ley ajena, sino como fruto de caminar con aquel que no vino para ser servido, sino para servir. Aquí conviene escucharla otra vez en primera persona, porque su estilo pastoral es preciso y compasivo. Se me ha mostrado que este mal había invadido todas nuestras filas. Rara vez se ve una sencillez infantil. Se piensa más en la aprobación del hombre que en el desagrado de Dios. Esa aprobación del hombre es quizá la verdadera pintura que Guay intenta remover. El anhelo de ser vistos, aplaudidos, aprobados, que recubre el rostro con una luz artificial y deja en penumbra el yo real. La terapia del Evangelio es lo opuesto. Oramos en secreto, servimos sin ruido, aprendemos a ser felices cuando nadie aplaude, y entonces paradójicamente el rostro se ilumina no por polvos ni pinturas, sino por la libertad que se estrena en la presencia de Dios. Mensajes para los jóvenes, página 89. Es verdad que algunos lectores han sentido que todo adorno externo era rechazado por Guay, pero esa es una lectura parcial. Cuando ella escribe «La abnegación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano», no está santificando la aspereza, sino ensalzando la sabiduría de decir no a lo innecesario que alimenta el orgullo. Ese no convive con un sí a la belleza sobria, a la ropa de buena calidad y durable, a la estética que honra la dignidad de ser criaturas amadas. Por eso también puede pedir que los que realmente tratan de seguir a Cristo tengan escrúpulos de conciencia respecto de la ropa. No un escrúpulo neurótico, sino uno espiritual, capaz de preguntarse: ¿cómo edifica o estorba mi elección el testimonio del Evangelio entre mis amigos y vecinos? En ese espíritu, el maquillaje puede quedar incluido en una ética del cuidado que evita exageraciones y rechaza el engaño, sin condenar el aseo ni el buen gusto. Consejos para la Iglesia. Otro aspecto delicado que Guay subraya es el de la identidad y la comparación. En Testimonios, advierte en primera persona: me fue mostrado que establecemos un número excesivo de comparaciones tomando a hombres falibles por nuestro modelo. El problema de la moda entonces no es solo el gasto o la ostentación, sino la pedagogía de la comparación permanente, medirse por lo que otros lucen, calibrar el valor propio según la aprobación ajena, vivir en el espejo de un estándar fabricado. El maquillaje puede volverse, si lo permitimos, una métrica cruel. Hoy me veo bien, hoy no, y cada día terminado con la nota de una cara aprobada o reprobada. Guay invita a cambiar de medida. Tenemos un dechado seguro e infalible. La identidad anclada en Cristo corta la raíz de la vanidad y con ella el ansia de adornarse para competir. También es característico en Guay el llamado a los líderes pastores, maestros, servidores a modelar una estética sobria y digna. Deben vestir de acuerdo a la dignidad de su posición, escribe, porque el mensajero no puede traicionar con su apariencia el contenido que predica. Esto no significa vestirse feo, sino renunciar a la teatralidad. El maquillaje que grita contradice el evangelio que susurra gracia, y la predicación que busca impresionar con accesorios pierde la autoridad mansa de la verdad.
La coherencia entre el mensaje y el mensajero alcanza, pues, también el tocador y el armario. Cuando el afuera estalla en búsqueda de atención, el adentro se opaca. Cuando el afuera es sobrio, el adentro puede brillar. La voz, su educación y uso correcto. Dicho todo esto, conviene desactivar un malentendido. Modestia no es homogeneidad. Guay no intenta uniformar rostros ni imponer paletas de color. Intenta liberar corazones. En algunas culturas o profesiones, un maquillaje suave y discreto puede ser parte del código de lo correcto y funcional. En otras, puede no ser necesario. La clave es la intencionalidad. Si se utiliza para higiene, para lucir despierto, para cuidar una imagen profesional sin alimentar la vanidad, dentro de un presupuesto prudente y con una actitud de servicio, el gesto no traiciona el espíritu de sus consejos. La modestia cristiana no prohíbe toda belleza, ordena la belleza bajo el señorío de Cristo para que no se convierta en amo tirano. Es aquí donde Guay, con sabiduría, reconcilia, gracia y reforma. No te impone un catálogo, pero te llama a una conversación honesta con Dios sobre por qué haces lo que haces. Volvamos a escucharla con una de sus confesiones, porque suele afinar las antenas del corazón. El 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Aunque ese pasaje no versa sobre el vestir, deja ver el tono con el que discierne épocas de confusión. Cuando la iglesia atraviesa sacudidas, las decisiones pequeñas, incluido el adorno, pueden convertirse en señales. ¿Estoy buscando firmeza en lo esencial o estoy llenando el vacío con brillo? Su voz no acusa, invita. Rasgar el corazón, no los vestidos, volver a la sencillez como una forma de respirar aire limpio en medio de ambientes saturados de exhibición y ruido. Testimonios. Tomo 1. Esa sencillez infantil de la que habla Guay no compite con la alegría ni con el arte, al contrario, los potencia. Un rostro en paz, con o sin cosmético, es más elocuente que cualquier paleta. Una vida generosa con ropa sencilla o elegante, pero sobria, contiene más luz que cualquier brillo. Por eso, cuando ella exhorta a vestirse con modestia y a evitar todo medio destinado a llamar la atención, está proponiendo un modo de presencia, dejar que lo que los demás vean en nosotros sea la paciencia, la constancia, el dominio propio, la amabilidad, que nuestro mejor ángulo no sea el perfil, sino el carácter. Y cuando eso sucede, incluso un pequeño toque de arreglo hecho con criterio y libertad interior deja de ser una trampa y se convierte en un detalle que no roba la gloria a lo esencial. Queda todavía una dimensión, la educación de los jóvenes. En Mensajes para los jóvenes, advierte que la ligereza y la superficialidad invaden nuestras filas y que se piensa más en la aprobación del hombre que en el desagrado de Dios. Los hábitos de arreglo, incluido el maquillaje, si nacen y crecen dentro de esa atmósfera de aprobación ajena, difícilmente serán libres. Por eso, educar incluye ayudar a distinguir entre cuidado y culto, entre gusto y idolatría. Los padres y mentores harían bien en hablar del tema sin sarcasmo ni imposiciones, pero con valentía y respeto, invitando a los jóvenes a ensayar la libertad de salir alguna vez con menos de lo habitual, solo para experimentar que el mundo no se derrumba y que las personas que importan miran más allá de la superficie. Mensajes para los jóvenes. En el terreno de la comunidad, White subraya que el ejemplo colectivo también enseña. Si una iglesia llena sus reuniones de exhibiciones de moda y rostros construidos para competir, será difícil que un recién llegado perciba a Cristo por encima del escaparate. Si en cambio la comunidad respira sobriedad feliz, la belleza personal no estorbará, sino que acompañará. Esto explica el vigor de frases como: se me ha mostrado que las reglas de nuestras iglesias son muy deficientes en cuanto al orgullo en el vestir.
no es un llamado a la policía del pudor, sino a una cultura de discernimiento fraterno, donde nos animamos a velar por la esencia del testimonio. Joyas de los testimonios, tomo 1. Se podría traducir el pensamiento de Guay en 6 preguntas guía para el uso del maquillaje hoy. 1. ¿Es seguro para mi salud y para mi tipo de piel? ¿Qué motivo me impulsa? ¿Limpieza y buena presencia o exhibición y rivalidad? 3. ¿Cuánto tiempo y dinero consume y qué podría estar dejando de hacer por sostener este hábito? ¿Mi uso es sobrio, discreto, sin colores chillones ni efectos llamativos o cruzo a lo teatral? ¿Me siento libre para salir sin él o he quedado dependiente? Ace. ¿Cómo percibe mi comunidad, especialmente los más vulnerables, el mensaje que transmite mi presentación personal? Quien responde con honestidad estas preguntas está practicando la modestia bíblica, que es menos una doctrina de armario y más un ejercicio de verdad ante Dios. Si volvemos por un momento a su lenguaje más explícito, Guay escribe: la abnegación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano. Y complementa: los que realmente tratan de seguir a Cristo tendrán escrúpulos en este asunto, no por legalismo, sino por amor al testimonio. Nada de esto niega que el rostro limpio y cuidado comunique respeto. Niega así que el brillo sea un fin en sí mismo. En ese delicado equilibrio, un maquillaje sobrio puede caber. Un maquillaje pensado para conquistar miradas. No. La pregunta otra vez no es ¿está permitido?, sino ¿es provechoso? ¿Edifica? ¿Glorifica? Consejos para la iglesia. Vale la pena concluir con un pequeño tríptico de voces de White, porque ayudan a escuchar el corazón de su consejo. Primero, una línea de ministerio de curación que, resumida, brilla como norma de oro. La Biblia nos enseña la modestia en el vestir, modestia que excluye lo que llama la atención por sí mismo. Segundo, un acento de hijas de Dios. Le agradaría a Dios ver ropas aseadas y sencillas, una belleza que nace de una vida dada al servicio. Tercero, un aguijón de joyas de los testimonios. La moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad cuando el corazón se arrodilla ante ella. Puestos juntos, los 3 trazos pintan un retrato sobrio y luminoso: salud e integridad, sencillez alegre, vigilancia del corazón. Si hoy tomamos un estuche de maquillaje con estas lentes, descubriremos que no se trata de una lista de reglas, sino de una conversación con Dios. Algunos sentirán el llamado a reducir, otros a renunciar, otros a ordenar. La voz del Espíritu guía a cada uno a la libertad y a la responsabilidad. Y la gran promesa es que, cuando el adorno interno se consolida, el externo deja de ser un ídolo y se vuelve irrelevante o, en el mejor de los casos, un detalle pequeño que armoniza con lo verdadero. Ningún adorno exterior puede compararse, dirá Guay al hilo de 1 de Pedro, con el espíritu tierno y sereno que Dios estima. Ese es el secreto de una belleza que no necesita retoques, la belleza que perdura porque nace del amor que no se marchita. Y porque pediste pasajes en primera persona, cierro hilvanando 3 destellos de ese registro profético que caracterizó su ministerio, todos breves y directos, que ayudan a fijar el corazón del asunto. Me fue mostrado que establecemos un número excesivo de comparaciones y el maquillaje mal usado suele alimentarlas. Se me ha mostrado que este mal había invadido todas nuestras filas, la búsqueda de aprobación humana. Y la moda está deteriorando el intelecto cuando se convierte en maestra de la conciencia. La respuesta cristiana, en cambio, es aprender a mirarse en el espejo de Cristo, el único que, al reflejarnos, nos embellece de verdad. Amigos, la verdadera belleza no se encuentra en lo superficial, sino en un corazón transformado por la gracia de Cristo. Hoy hemos aprendido que, aunque el mundo pone su mirada en lo externo, Dios mira lo profundo del alma. Oremos juntos.
Señor amado, te damos gracias porque nos recuerdas que nuestra identidad no está en lo que llevamos por fuera, sino en lo que somos en ti. Purifica nuestros corazones, limpia nuestra mente de todo deseo de vanidad y llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a reflejar tu carácter en nuestra vida diaria, para que otros puedan ver en nosotros la luz de Cristo. Que nuestro adorno más precioso sea la humildad, la pureza y el amor que provienen de ti. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte, compartir este video y llevar esta esperanza a más personas. Juntos caminemos cada día más cerca de Cristo. Hasta la próxima.